Egidio Andreyev conducía tranquilamente su automóvil por los suburbios de la ciudad en una apacible mañana dominical. El ingeniero constructor sostenía firmemente el volante, orgulloso de haber finalizado un proyecto en la ciudad industrial antes de lo previsto. 20 años de dedicada labor le habían forjado una reputación impecable. Cada puente, cada edificio, cada cimentación que llevaba su firma se alzaba como testimonio de su inquebrantable compromiso con la excelencia. A sus 45 años, Egidio encarnaba el éxito labrado con tesón. Su alto y atlético torso reflejaba las prácticas matutinas que mantenían su cuerpo y mente en óptima forma. Sus ojos nada dejaban pasar, previniendo innumerables desastres potenciales. Esa misma atención al detalle le había permitido construir lo que consideraba una vida ideal para su familia. A lo lejos, apareció su casa de 2 pisos en el campo. El cuidado césped y la fachada impecable reflejaban la ordenada vida que Egidio había creado. El auto de Ana estaba estacionado en el camino de entrada, junto al modesto vehículo de Miguel, una decisión consciente de Egidio para inculcarle a su hijo mayor un sentido de responsabilidad. La ausencia de los sonidos habituales del fin de semana, las victorias de Natalia en los videojuegos o la práctica de Emma con el violín, le pareció inusual. Sacó su maletín del maletero. La satisfacción por los contratos firmados lo embargaba. El centro comercial en la ciudad industrial agregaría otro exitoso proyecto al portafolio de su empresa. La perspectiva de sorprender a su familia con su regreso inesperado le elevó el ánimo después del largo viaje. La puerta lateral se abrió sin ruido. Egidio creía en mantener todo en su hogar al más alto nivel, ni bisagras chirriantes, ni tablas desvencijadas. La casa parecía silenciosa, aunque sabía que Ana y Miguel estaban allí, como mínimo. Voces provenían del segundo piso mientras cruzaba el vestíbulo. Egidio se dirigía a la escalera cuando las palabras de Ana se quedaron grabadas en su mente. «El resultado de la prueba de paternidad está listo», dijo Ana, con un tono que le resultaba ajeno a la mujer que había conocido durante 18 años. «Ninguno de los 3 hijos es suyo. Después de que pague tu matrícula, se lo diremos en tu graduación, y luego me quedaré con la casa, sus bienes, y me divorcio». El mundo de Egidio se desplomó. Permaneció inmóvil, su mente procesando la información con la misma precisión analítica que aplicaba al cálculo de tensiones en las estructuras. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó Miguel, su voz temblorosa de incertidumbre. «Papá siempre ha estado con nosotros». «Oh, por favor». La risa de Ana cortó el aire como cristal quebrándose. Egidio solo era un proveedor conveniente, tan concentrado en su preciada carrera, tan orgulloso de cuidar de todos, que nunca se preguntó por qué pasaba tanto tiempo con Víctor. Los pensamientos de Egidio retrocedieron muchos años. Víctor, su médico de familia, su supuesto amigo, el que había asistido en el parto de sus 3 hijos, innumerables cenas y celebraciones familiares adquirieron un nuevo y siniestro significado. ¿Y Emma y Natalia? La pregunta de Miguel reflejaba los pensamientos de Egidio. Ambas respetan mucho a papá. Se adaptarán. Ana desestimó los sentimientos de sus hijas menores con una crueldad indiferente. Víctor es su verdadero padre. De cualquier manera, después de la división de bienes tendremos más que suficiente dinero. Los nuevos contratos de Egidio nos asegurarán una vida bastante cómoda, continuó Ana, su voz espesándose de placer. Lo hemos planeado durante años. Tu padre es tan predecible, siempre trabajando, siempre confiado, siempre representando al devoto hombre de familia. Él construyó una vida tan maravillosa para nosotros, para que la disfrutemos una vez que nos hayamos librado de él. La conversación continuó, cada palabra revelando capas más profundas de traición, años de engaño, encuentros cuidadosamente planeados, hábil manipulación de amigos en común y la explotación sistemática de las largas jornadas laborales de Egidio. Egidio permaneció inmóvil, absorbiendo cada detalle. El ingeniero constructor en él reconoció un complejo sistema de mentiras construido a su alrededor.
Cada viaje de negocios que había realizado para mantener a su familia era una oportunidad para su infidelidad. Cada noche tarde en la oficina, dedicada a la finalización de proyectos, les daba tiempo para consolidar su engaño. Víctor se encargó de todo en el consultorio médico. La voz de Ana resumaba admiración por la astucia de su amante. Todos los registros confirman nuestra historia. Egidio no podrá refutar nada cuando revelemos la verdad. Su reputación de hombre honesto y decente jugará en su contra. Nadie creerá que no sabía nada. La conversación pasó a sus planes posteriores a la revelación. Ana hablaba de los viajes que realizarían con el dinero de Egidio, de cómo remodelarían la casa cuando fuera suya, de cómo su círculo social se adaptaría a la nueva realidad que ella y Víctor habían organizado. Finalmente, Egidio se quedó paralizado. Se retiró a su estudio. Las fotografías familiares que adornaban el pasillo mostraban escenas de una vida que ahora comprendía como una elaborada puesta en escena. Las amplias sonrisas de Ana en las reuniones familiares, la mano de Víctor colocada descuidadamente sobre su hombro, los eventos escolares de los niños a los que asistían ambos hombres como padre y amigo de la familia, cada imagen ahora revelaba su historia oculta. Se sentó en su escritorio, rodeado de certificados y reconocimientos por su carrera de ingeniería. Su éxito, basado en la precisión y el análisis meticuloso, lo había convertido en un blanco atractivo. Ana y Víctor habían utilizado su devoción contra él, contando con sus largas jornadas laborales y su naturaleza confiada para ocultar su relación. La ironía lo golpeó. Un ingeniero constructor, especializado en la detección de fallas ocultas, había pasado por alto un error fundamental en su propia vida, pero a diferencia de sus proyectos profesionales, donde trabajaba para prevenir el colapso, esta estructura de mentiras merecía caer. Esa noche, Egidio mantuvo su rutina habitual con precisión mecánica. Se sentó a cenar, observando a Ana interpretar su papel de esposa devota. Ella le preguntaba sobre su viaje, sonreía en los momentos adecuados y no dejaba traslucir que había pasado el día planeando la destrucción de su matrimonio. Los niños se dedicaban a sus actividades nocturnas habituales. Miguel trabajaba en sus solicitudes de ingreso a la universidad. El peso de la revelación de su madre era evidente en su comportamiento ligeramente tenso. Emma tocaba el violín. Las notas melancólicas adquirían un nuevo significado a la luz de los acontecimientos de la tarde. Natalia discutía sobre la hora de acostarse. Egidio los observaba a todos con una nueva claridad. Veía los rasgos de Víctor reflejados en sus rostros, detalles que antes atribuía a coincidencias fortuitas por parte de Ana. Este conocimiento no disminuía su amor por ellos, pero destacaba el carácter premeditado del engaño. Más tarde esa noche, después de que la casa se hubo callado, Egidio se sentó solo en su estudio. El ingeniero constructor que había construido su carrera previniendo colapsos, ahora se enfrentaba a la máxima prueba de resistencia. Ana y Víctor habían pasado 18 años creando su engaño perfecto. Creían que su plan era impecable y que el momento era ideal, pero habían cometido un error crítico. Habían confundido la devoción de Egidio con debilidad, su confianza con ceguera y su amor por la familia con una palanca que podían usar en su contra. El hombre que había triunfado anticipando y previniendo catástrofes estaba ahora excepcionalmente preparado para orquestar una de ellas. A la mañana siguiente, Egidio se levantó temprano, como de costumbre. Besó a Ana en señal de despedida, aceptó su sonrisa forzada y se dirigió a su oficina. Para cualquier observador, nada había cambiado. El respetado ingeniero constructor simplemente comenzaba otro día asegurando la solidez de los edificios, pero bajo su apariencia habitual, la mente de Egidio trabajaba con fría precisión. Ana y Víctor estaban construyendo sus planes, suponiendo que él seguiría representando el papel del esposo devoto hasta el momento de su triunfo. Esperaban que continuara trabajando, aumentando los activos que planeaban apropiarse, manteniendo la vida que pretendían robar. Descubrirían demasiado tarde que subestimar a Egidio Andreyev había sido un error fatal en su plan.
El hombre al que consideraban predecible y ciegamente confiado estaba a punto de mostrarles cuán peligrosas eran esas suposiciones. La magnitud de su traición, 18 años de matrimonio, 3 hijos, innumerables momentos de felicidad fingida, podría haber quebrado a un hombre menos fuerte, pero Egidio había construido su carrera en la comprensión de cómo las cosas se derrumbaban precisamente para evitarlo. Esta vez, usaría ese conocimiento para un propósito diferente. El plan de Ana y Víctor, elaborado durante años, se basaba en la ignorancia de Egidio y en su control de la situación. Planearon cada detalle, manipularon cada relación y se prepararon para todas las contingencias, excepto una: la posibilidad de que su objetivo descubriera su plan antes de que pudieran tender la trampa. Esa noche, Egidio observó cómo Ana revisaba repetidamente su teléfono, sin duda intercambiando mensajes con Víctor sobre su inminente victoria. Ella no tenía idea de que sus planes cuidadosamente elaborados estaban a punto de someterse a una prueba de resistencia que no podrían superar. El precio de su traición se calcularía no en años de engaño, sino en la medida completa de su fracaso. Egidio Andreyev, el hombre al que consideraban demasiado confiado y absorto en su trabajo, estaba a punto de enseñarles el verdadero precio de la subestimación. La meticulosidad que había hecho de Egidio Andreyev, un ingeniero constructor excepcional, ahora dirigía su respuesta a la traición de Ana. Durante 2 semanas, mantuvo la apariencia de una vida normal, desentrañando meticulosamente el complejo engaño que su esposa y Víctor habían creado. Su primer paso fue acceder a los registros financieros de la familia. Sentado hasta tarde en la noche en su estudio en casa, Egidio descubrió un patrón de transacciones que confirmó la profundidad de su engaño. Pequeñas cantidades transferidas de cuentas conjuntas durante muchos años se habían acumulado en un fondo oculto considerable. «Bastante inteligente, Ana», murmuró mientras examinaba los extractos bancarios. «Muerte por 1000 cortes». A la mañana siguiente, Egidio recibió una llamada del Departamento de Prevención de Fraudes de su banco. «Señor Andreyev, hemos notado algunas anomalías inusuales en sus cuentas conjuntas», dijo el representante. «Sí, permítame», Egidio respondió. «Me gustaría hoy, si es posible, concertar una cita con Leonid Weissman». Leonid, el gerente de la sucursal bancaria, llevaba más de 10 años gestionando los asuntos de Egidio. Su rostro se volvió más serio cuando Egidio presentó pruebas del robo sistemático de Ana. «Esto es muy inusual, Egidio. Estas transferencias se han realizado durante años. Precisamente por eso estoy aquí, Leonid. Necesito los registros completos de cada transacción. ¿Puede ayudarme?» «Por supuesto», respondió Leonid. «Pero, dada esta anomalía, deberíamos discutir la protección de sus activos restantes». La sonrisa de Egidio fue sin alegría. Eso es precisamente lo que tenía en mente. Más tarde esa semana, Egidio descubrió correos electrónicos entre Ana y Víctor donde discutían sus planes. La contraseña del portátil de Ana, el cumpleaños de Natalia, reveló que la arrogancia los había vuelto descuidados. Los mensajes revelaban años de engaño coordinado. «Todo está listo para su admisión el próximo martes. El viaje de Egidio a la ciudad industrial nos da tiempo suficiente. Los registros médicos de los niños están a salvo. Nadie dudará nunca de la paternidad. Su marido está demasiado ocupado con sus preciados edificios para notar lo que tiene delante». Egidio descargó todo, conservando los datos digitales con la misma precisión que aplicaba al análisis estructural. Cada prueba fue catalogada, fechada y archivada de forma segura. Una discreta consulta en su red profesional lo llevó a Savely Emelianov, un abogado de divorcios conocido por su implacable eficiencia en casos complejos. Se reunieron en la oficina de Savely en el centro de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. «Cuénteme todo», dijo Savely, desde la ventana de su oficina, que Egidio había ayudado a diseñar. Se veía el edificio del juzgado. Egidio expuso metódicamente las pruebas, los registros financieros, los correos electrónicos, la documentación médica.
Las cejas de Saveley se arquearon cada vez más. Fueron ingeniosos, reconoció el abogado, pero arrogantes. Eso es bueno para nosotros. Los arrogantes cometen errores. Quiero proteger primero a los niños, declaró Egidio. Ellos no son biológicamente míos. Saveley levantó una mano. Lo son en todos los sentidos. Crearemos fondos fiduciarios a los que Ana no podrá acceder. Ella y Víctor están difundiendo rumores, continuó Egidio, pintándome como emocionalmente frío, insinuando abuso. La clásica preparación para una estrategia de victimización. Saveley asintió. Pero no funcionará. Tu reputación, tus registros, tu presencia constante en la vida de los niños, todo eso funciona a nuestro favor. Durante los siguientes días, Egidio notó cambios en el comportamiento de Ana. Hablaba más por teléfono a solas, programaba reuniones urgentes con Víctor, observaba a Egidio con una sospecha disimulada. ¿Todo está bien?, le preguntó una noche. Pareces diferente. Egidio levantó la vista de su portátil, donde revisaba los documentos de los fondos fiduciarios. Simplemente concentrado en el trabajo, querida. Como siempre. Demasiado trabajo. Tal vez debería tomarme unas vacaciones después de la graduación de Miguel, respondió Egidio, observando cómo ella reprimía el miedo ante la mención de su planeado momento de triunfo. Al día siguiente, Víctor llamó a la oficina de Egidio. Egidio, ¿cuánto tiempo? La voz de Víctor resumaba falsa amistad. Ana mencionó que pareces tenso. ¿Por qué no vienes a un chequeo? Agradezco tu preocupación, Víctor, respondió Egidio con calma, pero estoy perfectamente sano. La llamada confirmó las sospechas de Egidio. Estaban acelerando sus planes. Esa noche, escuchó a Ana hablando por teléfono con Víctor. Él sabe algo, siseó ella. Tenemos que actuar más rápido. Tranquila. La voz de Víctor resonó claramente en el dispositivo de grabación de Egidio. Lo hemos planeado durante años. Él no podrá probar nada. Y sí, confía en mí. Me he ocupado de todo. Los registros médicos, las pruebas de paternidad, la historia. Todo es perfecto. Egidio es demasiado correcto para jugar sucio. Una vez que presentemos la demanda por abuso, será el seguro necesario. Ningún juez le dará la custodia compartida después de acusaciones de violencia doméstica. Los niños estarán de tu lado. Siempre es así en estos casos. Además, esto explica por qué necesitabas tantas revisiones médicas durante estos años. Egidio sonrió sombríamente, agregando la grabación a su archivo de pruebas. Su arrogancia se estaba convirtiendo en su perdición. La semana siguiente, Ana y Víctor hicieron su jugada. Egidio recibió una notificación de una denuncia por violencia doméstica presentada ante la policía. Las acusaciones estaban astutamente formuladas. Ninguna violencia física, solo manipulación emocional y comportamiento controlador que sería difícil de refutar. Pero Egidio estaba preparado. Presentó a la policía registros meticulosos de su paradero durante cada supuesto incidente, así como pruebas de la relación de Ana y su conspiración. El detective Vladimir Yakovlev examinaba la documentación con creciente asombro. «Esto cambia las cosas, señor Andreyev. Soy ingeniero, detective. La documentación es mi segunda naturaleza», respondió Egidio. Cuando Ana se enteró de que las acusaciones de abuso fueron desestimadas, dio su siguiente paso desesperado. Egidio recibió una llamada urgente de Leonid Weissman. «Está intentando vaciar las cuentas conjuntas», informó el banquero. ¿Todas? Sí, respondió Leonid. Y supongo que las está transfiriendo a una cuenta que estamos rastreando. Así es, concluyó Leonid. Pero, como se discutió, las cuentas están congeladas. Gracias, Leonid. Esa noche, la máscara de Ana finalmente se quebró. Irrumpió en el estudio de Egidio, su rostro encendido de furia. ¿Qué has hecho?, gritó ella. Egidio levantó la mirada con calma. Cálmate. ¿A qué te refieres? Las cuentas. No puedo acceder a nuestro dinero. ¿A nuestro dinero?, repitió Egidio pensativamente. Una elección de palabras interesante,
considerando la cuenta separada que has estado alimentando durante años. El rostro de Ana palideció. ¿Tú me has estado vigilando? No, Ana, me estaba protegiendo. Hay una diferencia. Ella recuperó rápidamente el control. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Eso no importa. Una vez que se sepa lo de los niños. ¿Te refieres a la paternidad que Víctor te ayudó a ocultar? ¿Los registros médicos que él falsificó? ¿La conspiración que ustedes dos tan amablemente documentaron en correos electrónicos? Ana retrocedió. Estás faroleando, tonto. Soy ingeniero. Recuerda, el ideal está en los hechos, no en el farol. Y los niños te odiarán cuando sepan la verdad, gritó Ana. La voz de Egidio permaneció tranquila. La verdad es que los he amado, los he mantenido, y he estado ahí para ellos toda su vida. La verdad es que tú y Víctor planean usarlos como peones en vuestro plan. La verdad, Ana, es que por última vez me subestimaste. Ella huyó del estudio, ya marcando el número de Víctor. Egidio volvió a su trabajo, añadiendo esta conversación a su creciente documentación. Ana y Víctor habían pasado años creando su plan perfecto, pero no habían considerado un factor importante. Habían elegido a la persona equivocada para traicionar. Sabely llamó a la mañana siguiente. Están empezando a desesperarse. Víctor intentó acceder a algunos de tus registros médicos en el hospital. Supongo que a los registros que podrían corroborar sus afirmaciones de abuso. Exactamente, pero la auditoría interna del hospital lo detectó. Su acceso no autorizado fue registrado. Egidio asintió, añadiendo este suceso a sus archivos. Están cometiendo errores, grandes errores. Estuvo de acuerdo Sabely. ¿Cómo te sientes? Bien, respondió Egidio, y era verdad. Todo va según el plan. En los días siguientes, Ana y Víctor se volvieron cada vez más desesperados. Su cuidadosamente elaborado plan se deshacía hilo a hilo. Cada uno de sus movimientos fue anticipado y contrarrestado. Cada intento de salvar su plan solo le dio a Egidio más pruebas. Sus amigos en común, al percibir algo fuera de lugar, comenzaron a hacer preguntas. Los intentos de Ana de mantener su versión de los hechos sobre el abuso de Egidio se derrumbaron bajo el peso de años de evidencia contradictoria. La reputación profesional de Víctor recibió los primeros golpes cuando comenzaron a circular rumores en los círculos médicos sobre sus violaciones éticas. Egidio observó todo esto con el interés distante de un ingeniero que observa una demolición controlada. Cada acción desesperada de Ana y Víctor debilitaba aún más sus posiciones. Su sueño de huir con los activos de Egidio se derrumbaba, y no había a quien culpar sino a ellos mismos. Cuando las 2 semanas estaban llegando a su fin, Egidio estaba listo. Los fondos fiduciarios para los niños estaban establecidos y asegurados. Sus activos estaban protegidos. Las pruebas estaban organizadas y documentadas. Los intentos de Ana y Víctor de tomar el control fueron frustrados en cada paso. Habían pasado 18 años creando su engaño. A Egidio le había tomado solo 14 días desmantelarlo por completo. Ahora solo quedaba esperar el momento ideal para hacer caer toda su trama sobre ellos. La mañana de la graduación de Miguel fue brillante y soleada. Egidio Andreev estaba en su cocina a las 5 de la mañana, colocando metódicamente los documentos en la encimera de mármol. Los resultados de la prueba de ADN estaban junto a los documentos de divorcio. Cada página, un clavo en el ataúd del cuidadosamente construido engaño de Ana. Sabely Emelianov ya había presentado los documentos de divorcio el día anterior, asegurando que todo estaría legalmente en marcha antes de la revelación. Los motivos eran claros: infidelidad conyugal y fraude, que duraban casi 2 décadas. La documentación era exhaustiva, no dejando lugar a disputas ni negaciones. Todo está listo, confirmó Sabely durante su última reunión. Los fondos fiduciarios son seguros. La educación y el futuro de cada niño están asegurados.
completamente separados del proceso de divorcio. Egidio colocó junto a los documentos 3 sobres sellados, cada uno con el nombre de uno de sus hijos. Las cartas en su interior contenían todo lo que necesitaban saber: los extractos bancarios que mostraban el robo sistemático de Ana, la correspondencia por correo electrónico entre ella y Víctor planeando su engaño, los registros médicos que revelaban la manipulación de la información sobre la paternidad por parte de Víctor, y, lo más importante, las palabras del mismo Egidio para cada niño. A Miguel le escribió sobre el orgullo, no sobre los logros académicos o las victorias deportivas, sino sobre el creciente sentido de honestidad del joven. Adjuntó pruebas de la existencia de un fondo fiduciario para su educación, garantizando que su hijo mayor no tendría que comprometer su futuro. En la carta para Emma, reconoció su pasión por la música y el arte, rasgos que Ana siempre había considerado imprácticos. Egidio creó un fondo separado para sus aspiraciones artísticas, garantizando que pudiera seguir sus sueños sin limitaciones financieras. Para Natalia, Egidio adjuntó entradas para la convención de videojuegos que habían planeado visitar. Su carta enfatizaba que la familia no se trataba de ADN, sino de elección y amor. Los sonidos de movimiento en el piso de arriba indicaban el comienzo de la cuidadosamente planificada batalla matutina. Egidio ya había sacado sus pertenencias necesarias de la casa, dejando atrás los atributos de la vida que Ana planeaba robar. Ana fue la primera en entrar a la cocina, ya vestida para la graduación con un costoso vestido comprado con el dinero de Egidio. Se quedó helada al ver los documentos sobre la mesa. «¿Qué es esto?». Su voz tembló, a pesar de su intento de mostrarse autoritaria. «La verdad», respondió simplemente Egidio, mostrando los resultados de la prueba de ADN. El rostro de Ana palideció al echar un vistazo a los documentos. «¡Esto es una falsificación!», exclamó. «Oh no, querida, solo tú te dedicas a las falsificaciones. Como, por ejemplo, los últimos 18 años de nuestras vidas, los registros médicos de Víctor». «Tu amor», replicó Egor con amargura. La voz de Ana adoptó ese tono manipulador que había perfeccionado durante años. «Lo hacía por los niños», justificó. Igor la interrumpió bruscamente. «Lo hiciste por ti misma, y ahora tendrás que asumir las consecuencias». Unos pasos pesados en la escalera anunciaron la llegada de Miguel. Entró en la cocina, deteniéndose con asombro ante la tensa escena. «Papá, mamá, ¿qué ocurre?», preguntó. «Tu madre está a punto de explicarlo todo», dijo Igor con calma. «Sobre las pruebas de paternidad, sobre sus planes después de tu graduación, sobre Víctor». El rostro de Miguel reflejaba una comprensión. Llevaba semanas cargando con el peso de las revelaciones de su madre. Ana se volvió hacia él desesperadamente. «Mi amor, no lo entiendes. Tu padre está intentando...» «Mamá», interrumpió Miguel con firmeza, «revelar lo que me contaste, que ninguno de nosotros es hijo suyo, y cómo planeaba quedarse con su dinero después de mi graduación». Emma y Natasha aparecieron en el umbral, atraídas por las voces alteradas. Sus expresiones cambiaron del desconcierto a la conmoción al ver los documentos esparcidos sobre la mesa. «Hay cartas para cada uno de ustedes», dijo Egor, señalando los sobres. «Todo está explicado dentro, junto con las pruebas. La decisión de qué hacer con esta información les corresponde a ustedes». Ana se abalanzó sobre los documentos, pero Egor lo había previsto. Las copias ya estaban a buen recaudo con Sabely y las versiones digitales se encontraban almacenadas en varios lugares. «No puedes hacer esto», gritó Ana, perdiendo el control. «Víctor y tú lo han perdido todo», declaró Egor con serenidad. «Los papeles del divorcio ya están presentados. Sus cuentas secretas están congeladas. Los fondos fiduciarios para los niños están fuera de su alcance». El teléfono de Ana vibró. «Víctor». «Justo a tiempo», comentó Igor con una leve sonrisa al verla responder. «Lo saben. Él lo sabe todo», susurró Ana, escuchando, su rostro contorsionándose. «¿Qué quieres decir? ¿Tus poderes están suspendidos? ¿Cómo es posible?».
El consejo médico, respondió ella. Igor observó cómo sus hijos leían las cartas, mientras sus mundos cambiaban ante sus ojos. Las manos de Emma temblaban al leer sobre el engaño de su madre. La mandíbula de Natasha se tensó ante las revelaciones sobre Víctor. He transferido la propiedad de las acciones de mi empresa a un fideicomiso protegido, anunció Igor, con la misma precisión que utilizaba en sus presentaciones de ingeniería. La hipoteca de la casa ha sido reescrita y sus tarjetas de crédito serán desactivadas al mediodía. «No puedes simplemente dejarnos sin nada», gritó Ana. «¿Sin nada?», preguntó Igor con voz gélida. «¿Eso es lo que tú planeabas para mí? Al menos me he asegurado de que los niños estén asegurados. Es más de lo que tú y Víctor pretendían hacer con mis activos». Sonó el timbre. Seibeli Emelianov, justo a tiempo. El rostro de Ana mostró por primera vez signos de miedo cuando el abogado entró, portando documentación adicional. «Señora Andreyeva», dijo Seibeli formalmente, «tengo documentos que requieren su atención inmediata». Siguió entonces la destrucción sistemática del futuro cuidadosamente construido por Ana. Seibeli detalló las consecuencias legales de sus acciones: fraude, malversación de fondos, conspiración con Víctor. Cada punto estaba respaldado por pruebas irrefutables. Igor observó los desesperados intentos de Ana por mantener el control, distorsionar la situación, presentarse como víctima, pero la documentación era demasiado completa, las pruebas demasiado convincentes. «Los niños me necesitan», intentó Ana en un último, desesperado esfuerzo. «No, mamá», dijo Miguel con firmeza. «Necesitábamos la verdad. Papá nos la dio, junto con la libertad de elegir». Emma y Natasha estaban junto a su hermano. Su unidad era un silencioso testimonio de la crianza honesta y sin manipulaciones de Igor durante años. «Me voy», anunció Igor. «En las cartas está todo lo demás que necesitan saber. Los fondos fiduciarios están activos, su educación y futuro están asegurados». Se volvió hacia Ana. «Adiós, Ana. Víctor probablemente está esperando tu llamada, aunque sospecho que su apoyo podría verse algo reducido ahora que sus planes se han derrumbado». Cuando Igor salió de la casa por última vez, oyó el teléfono de Ana sonar de nuevo. Su conversación con Víctor lo confirmó todo. Su plan perfecto estaba en ruinas, su reputación destrozada, su futuro incierto. Las consecuencias se desarrollaban exactamente como Igor había planeado. Los intentos de Ana y Víctor por impugnar el divorcio fracasaron ante la montaña de pruebas. Sus amigos comunes, al conocer las pruebas de su engaño durante tantos años, se apartaron con repugnancia. La licencia médica de Víctor fue sometida a una rigurosa investigación cuando salió a la luz la falsificación de los registros médicos. Su posición privilegiada, utilizada para ocultar la relación y manipular los registros de paternidad, se convirtió en el instrumento de su caída. Igor no se quedó para observar el colapso. Había planeado una salida completa, una nueva ciudad, nuevas oportunidades, una nueva vida. Su venganza no residía en destruir los planes de Ana y Víctor, sino en elevarse por encima de su traición, garantizando que se enfrentaran a las consecuencias de sus elecciones. La fiesta de graduación se llevó a cabo según lo programado, aunque con un resultado muy diferente al que Ana había planeado. En lugar de un momento de triunfo, se convirtió en el comienzo público de su caída. Más tarde ese día, Seibeli llamó para confirmar los detalles finales. Todo va según el plan. Los intentos de Ana de acceder a las cuentas han sido bloqueados. El abogado de Víctor ya está intentando negociar. «Ninguna negociación», respondió Igor con firmeza. «Ellos eligieron su camino, ahora que lo sigan». Los fondos fiduciarios que había creado garantizaban que el futuro de sus hijos seguiría estando asegurado. Las cartas que dejó garantizaban que entenderían la verdad. Su partida garantizaba que Ana y Víctor sentirían todo el impacto de sus acciones, sin él para culpar o manipular. La noticia se extendió rápidamente en su círculo social. La versión cuidadosamente elaborada por Ana de los acontecimientos sobre la frialdad emocional de Igor se derrumbó ante la evidencia de su engaño durante muchos años.
La reputación profesional de Víctor, construida durante décadas, se vino abajo bajo el peso de sus infracciones éticas. El último acto de Igor fue enviar una carta a sus amigos comunes con un apéndice de pruebas clave que revelaban la magnitud de la traición de Ana y Víctor. No necesitaba adornar o explicar. Los hechos hablaban por sí mismos. Cuando su avión despegó esa noche, Igor reflexionó sobre la precisión de su respuesta a su traición. Ana y Víctor habían dedicado 18 años a crear su engaño, planeando quedarse con todo lo que él había construido. En cambio, pasarían años enfrentándose a las consecuencias de sus elecciones, mientras que los hijos a los que habían utilizado como peones tendrían la libertad de elegir sus propios caminos. El ingeniero constructor, que había construido su carrera garantizando la solidez de las cosas, había organizado el derribo controlado perfecto de su matrimonio, garantizando que solo las partes culpables participaran en el colapso. Pasaron 4 años. La nueva ciudad resultó ser el lugar ideal para empezar de nuevo. La lluvia perpetua de la ciudad y los rascacielos se ajustaban a su naturaleza metódica, y su reputación como ingeniero constructor solo había aumentado. Desde su oficina en esquina en Andreyev y compañía, tenía vistas a la ciudad que había ayudado a transformar. 3 grandes proyectos llevaban su firma: un revolucionario hospital sismorresistente, una sede corporativa ecológica y un puente que los periódicos locales llamaron una obra de arte. Una mañana, Miguel lo encontró. Igor estaba revisando los planos de su nuevo proyecto. La voz de su secretaria se escuchó en el intercomunicador. «Señor Andreyev, un joven le espera. Dice que se llama Miguel». La mano de Igor se detuvo sobre los planos. Sabía que este día podía llegar. Había dejado suficientes migas de pan en su salida cuidadosamente planeada para que sus hijos pudieran seguirlo si lo deseaban. «Pásenlo», dijo Igor. Miguel entró, más alto de lo que Igor recordaba, con una postura segura. Sus facciones, tan parecidas a las de Víctor, habían madurado, pero en sus ojos Igor vio la misma honestidad que siempre había visto en ellos. «No fue fácil encontrarlo», dijo Miguel, deteniéndose en la puerta. «Ese no era el objetivo», respondió Igor, indicando una silla con un gesto. «El objetivo era que pudiera encontrarme si lo deseaba». Miguel se sentó, estudiando al hombre que lo había criado. Mamá lo perdió todo: la casa, los amigos, la reputación, todo. «Y Víctor», dijo Miguel. Una amarga sonrisa apareció en su rostro. La abandonó en cuanto se presentó el divorcio. Resulta que su amor era tan falso como el de ella. Igor asintió, sin sorprenderse. «¿Y tus hermanos y hermanas?» «Emma está prosperando en la escuela de arte. El fondo fiduciario que creaste lo hizo posible. Natasha está terminando la escuela secundaria, la mejor de su clase en informática. Todos leímos las cartas. Entendemos por qué te fuiste». El silencio entre ellos guardaba años de palabras no dichas. Igor esperó, dejando que Miguel encontrara su voz. «Mamá ahora vive en un apartamento de una habitación. Trabaja en una tienda de ropa de segunda mano, doblando ropa. Intenta contactarnos constantemente, suplicando perdón, diciendo que ha cambiado». La voz de Miguel se volvió más dura. «Ninguno de nosotros quiere tener nada que ver con ella». «Es su elección», dijo Igor. «Me aseguré de que tuvieran esa libertad». La licencia médica de Víctor fue suspendida, continuó Miguel. La comisión de revisión encontró más casos de falsificación de registros. Su esposa lo dejó. Se quedó con la mitad de todo. Escuché que se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. El rostro de Igor permaneció impasible. El destino de sus traidores ya no significaba nada para él. «Mamá decía que eras emocionalmente distante», dijo Miguel, inclinándose hacia adelante, «que te preocupabas más por tus edificios que por nosotros. Pero fuiste tú quien se aseguró de que estuviéramos bien, quien nos dio la verdad, quien nos permitió elegir nuestro propio camino». «La paternidad no está en la sangre», respondió simplemente Igor. Miguel sacó su teléfono, mostrando fotos de las exposiciones de las obras de Emma y las competiciones de robótica de Natasha.
También hemos estado siguiendo tus proyectos. Ese proyecto del hospital en la ciudad, Natasha dice que es genial. La conversación se volvió más cálida. Miguel compartió historias de su vida estudiantil, de sus planes para la escuela de posgrado, de cómo él y sus hermanas se apoyaban mutuamente después del engaño de sus padres. «Emma y Natasha quieren verte», dijo finalmente Miguel. «Cuando estés listo. Entienden si no quieres». «Estaría encantado», respondió Igor. Los hijos a los que había criado, decidiendo regresar a él, significaban más que cualquier victoria sobre Ana y Víctor. En los siguientes meses, Emma y Natasha hicieron visitas por separado. Cada encuentro sanaba otra herida infligida por Ana y Víctor. Emma, su alma artística envuelta en una silenciosa fuerza, trajo fotos de sus instalaciones. «El fondo fiduciario lo cambió todo», dijo ella. «Mamá siempre decía que el arte era una pérdida de tiempo, que tenía que ser práctica, como ella. Pero tú creíste en mí, incluso cuando yo misma no lo hacía». «Porque creo en ti», respondió Igor. «Y eso no ha cambiado». Natasha, casi de la misma altura que Igor, con el entusiasmo que Igor recordaba, habló de tecnología e ingeniería. «Tu carta me ayudó a entender qué es la verdadera honestidad», dijo él durante una de las visitas. «Ver cómo mamá y Víctor se derrumban, cómo sus mentiras los alcanzaron, me enseñó quién no debería ser». Los intentos de su madre por volver a sus vidas se convirtieron en un ruido de fondo constante que todos ignoraron. Las llamadas, los mensajes y los correos electrónicos de Ana pintaban la imagen de una mujer desesperada, enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. «Apareció en mi residencia», informó Emma durante una de sus visitas. «Dijo que había cambiado, que había aprendido la lección, pero en lo único que podía pensar era en cómo ella y Víctor habían planeado quitártelo todo». El encuentro de Natasha con su madre en la tienda mostró cuán lejos había caído. Estaba vestida con el uniforme de la tienda de ropa de segunda mano. No se parecía en nada a la mujer que solía organizar cenas y planear sus vidas. El éxito de Igor crecía con cada año que pasaba. La reputación de su firma en innovación y honestidad atrajo a grandes clientes de todo el país. La ironía no se le escapó. Mientras Ana doblaba ropa y Víctor reconstruía su práctica, la riqueza y la influencia de Igor se habían multiplicado. «Ana sigue intentando agregarme como amiga en las redes sociales», dijo la secretaria de Igor un día. «¿Debo bloquearla?» «No es necesario», respondió Igor. «Que vea lo que ha perdido». Las visitas de los niños se hicieron más frecuentes. Las cenas familiares en el apartamento de Igor, en el centro de la ciudad, reemplazaron las reuniones forzadas de su pasado. Crearon nuevas tradiciones, que se volvieron aún más sólidas. Miguel trajo a su novia a conocer a Igor antes que a nadie más de la familia. «Tu opinión importa», explicó. Emma consultaba a Igor sobre las exposiciones en galerías y los encargos. Natasha llamaba para discutir conceptos de ingeniería y planes de carrera. La familia que habían reconstruido no estaba unida por el ADN, sino por algo mucho más fuerte: la verdad, el respeto y la elección consciente.